aquí por CN23 en lo que queda del Día del Trabajador en este 1 de mayo y hasta las 12 con ideas propias. Antes de meternos en un análisis de la situación laboral en la República Argentina, quiero preguntarle a Carlos, porque entre tanta agenda sigue trabajando la bicameral de fuga y lavado de divisas. ¿Con qué novedades, Carlos? Bueno, tuvimos una reunión el martes, que era lo programado, y en la que estaban citadas 3 empresas, Telecom, Central Térmica Güemes y Cablevisión, que en realidad no fueron elegidas al azar, sino que eran las que figuraban primero en la lista que se recibió del gobierno francés. Claro, son las que tienen mayor responsabilidad. Aparecen en primer orden, allí. Bueno, se hicieron presentes 2, Telecom y Central Térmica Güemes. En pocas palabras te diría, lo que dijeron es que todo lo que tenían afuera era legal y que en realidad lo tuvieron que hacer en el momento. Fue muy interesante. Pues los 2 dijeron lo mismo, que estuvieron separados. Nosotros tuvimos un default después del 2001, tuvimos que renegociar con nuestros acreedores y los holdouts, apoyados en fallo de la justicia de Nueva York, nos atacaban y tuvimos que abrir cuentas en un lugar que tuviera secreto bancario para desde allí poder manejar los fondos sin que nos los embarguen. Una conclusión bastante interesante, cualquier parecido con otras cosas, pura casualidad. No? Cablevisión no vino y mandó una carta. Por segunda vez ausente, ¿no? Mandó una carta. No, es la primera. No habíamos citado. No van, pero hacen literatura. Pero manda una carta que es notable. Primero, 3 párrafos. La carta es larga, son varias hojas donde explica que ya le dijeron a la AFIP, que ya le dijeron a la justicia, que está todo en orden. Pero tiene los 3 últimos párrafos que incluso no te los leo entero, pero uno. Respecto a la citación de concurrir a esa comisión, la misma se torna innecesaria e inconducente, toda vez que Cablevisión ya ha dejado en claro la absoluta legalidad y razonabilidad de su accionar. Es decir, se juzgan solos, determinan. Ellos evalúan que efectivamente no es necesaria la bicameral del Congreso Nacional. Así es. Del mismo modo, dice en la segunda frase, habiéndose constituido dicha comisión para la investigación de casos de evasión y salida de divisas y teniendo nuestra empresa todas sus cuentas declaradas, sus impuestos pagos y su giro al exterior justificado, la citación no corresponde. Y el tercer párrafo, que yo diría que hasta es el más grave de todos, dice, en paralelo queremos dejar constancia además que esta comisión presenta, según lo denunciado por legisladores de ese honorable Congreso, irregularidades en su constitución por no haberse alcanzado el voto de 2/3 de los miembros exigidos para su conformación. ¿Por qué te parece lo más grave eso? Porque está cuestionando, primero porque está cuestionando la legalidad de una ley. Cosa de la que son especialistas, ¿no? Con lo que han vivido todos estos años alrededor de la ley de medios. Y de una comisión parlamentaria. Claro. Una comisión parlamentaria que en la ley dice que tiene facultades para citarlos por la fuerza pública. Esto generó un debate el presidente de la bicameral, Alfeletti, planteó en la Cámara de Diputados, porque dice, según lo denunciado por legisladores de ese honorable Congreso, si alguien se hacía cargo de eso, es notable. Claro. Bueno, desde luego nadie, todo el mundo con distintos tonos, desde la oposición, dijeron de ninguna manera, es una barbaridad, ¿cómo vamos a decir eso? Y quedó ahí flotando. Sin embargo, nadie los acusa por ir contra la institucionalidad y la Constitución. Bueno, pero como nosotros queremos a toda costa mostrar que sí vamos por la institucionalidad, hemos acordado primero rechazarle la nota porque tiene términos inaceptables, y segundo, volverlos a citar para la semana que viene, antes de poner en marcha los mecanismos que la ley nos posibilita. Nos vamos a meter en el tema central del segundo bloque, tiene que ver con la situación de los trabajadores en la Argentina y vamos a charlar a partir del siguiente clip. Si volvemos a la Argentina que quieren los de la sociedad rural, los mañetos, los dueños del poder económico, los especuladores financieros, vamos a volver a la Argentina en la que nosotros no teníamos sistema jubilatorio, porque estaba en manos de los sectores privados, no teníamos paritaria, porque los salarios estuvieron congelados 11 años, no teníamos jubilación, porque la jubilación era una variable de ajuste que se recortaba, no teníamos la asignación universal por hijo.
no teníamos consejo el salario mínimo vital y móvil. No hay en todo el presupuesto nacional, y no voy a emplear la palabra gasto, sino un recurso o una inversión tan importante como la destinada al sistema previsional argentino, a nuestros mayores. Si hay un trabajador en negro, hay evasión y seguramente hay otros compañeros que están en negro. Se disminuyó mucho, del 50 al 33%, pero sigue siendo alto un 33%. María Eugenia Vidal, la que hoy es segunda de Mauricio Macri, vicejefa de gobierno y candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, está negando que se están haciendo denuncias y está negando que hubo inspecciones. El propio Rodríguez Larreta, que en el día de ayer estaba por todos los canales festejando y celebrando, hoy tendría que estar parado acá explicándole a los porteños por qué hay la muerte de un chico de 7 y otro de 10 años. Fíjate que tengo acá en mis manos una denuncia que hicimos el 24 de septiembre del año pasado. Fue ante el fiscal Marcelo Colombo, que dirige la Fiscalía Especializada en Trata y Explotación de Personas, y que justamente lo que denunciamos es el taller de la calle Páez. Fíjense, acá está el titular, dice Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, 24 de 9 del 14, Buenos Aires. Es un listado de 30 talleres, y en el reverso, en la segunda hoja, Páez 2796, tenés el taller que lamentablemente ayer se incendió y murieron los 2 chicos. Hay dos situaciones que me parece nos traen y que tienen que ver con esta semana, que nos traen a este Día del Trabajador. Una es esta que acabamos de ver en el informe, la terrible, la última, yo le diría incalificable muerte de estos 2 chiquitos en un taller clandestino, pero hay otra también que caracteriza quizá el momento, y es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en estos días, la reparación histórica a aquellos trabajadores de YPF que habían sido estafados por el mismo Estado Nacional que llevó adelante las privatizaciones. Son 2 caras de una problemática que tiene sus logros y también sus faltas, ¿no? Sobre esta última cara, yo diría que es parte de un enorme paquete. Con Juan Carlos nosotros siempre resaltamos el orgullo que tenemos de haber votado a favor de las leyes que protegen a los trabajadores rurales, a los trabajadores en casas particulares, que prohíben el trabajo infantil. Es decir, la cantidad de leyes que nosotros hemos votado en estos años de protección de los trabajadores es notable. Si lo vinculáramos con el primer punto, te diría, cuando ellos hablan de flexibilidad laboral, quieren volver para atrás. Cuando eso lo vinculás con el tema de los talleres clandestinos, a mí primero es un ilícito absoluto, porque incluso, insisto, hay una ley específica, aparte de la condena moral, ética, etcétera, hay una ley específica que prohíbe el trabajo infantil. Ahora, hay que ir un poquito más allá. Esos talleres ilegales son ilegales porque no cumplen con ninguna legislación, son talleres ilegales, clandestinos, pero a alguien le venden la producción. Sí, claro, son parte de un entramado Son parte productivo. de una cosa mucho más amplia. Sí. Y a veces la cosa se nos queda en el análisis dramático de los 2 chicos, de la parte, digamos, concreta, puntual, y creo que da para mucho más. ¿A quién le venden esos talleres? ¿Quién es el que les compra la mercancía? ¿Quién es el que facilita que esto pueda suceder? Sí, pero la sensación, Carlos, es que hay todo un entramado de complicidades que facilita el escape. Bueno, pero de eso actores. Tenemos que hablar, porque si no, quedamos en la cosa chiquita de un taller que estaba en un lugar, que se prendió fuego, que murieron 2 chicos, dramático, terrible, todo lo que vos quieras, es decir, ponerle... Pero es como el tema del lavado de dinero. Yo estoy más preocupado por los mecanismos de fuga que por lo individual de los fugadores. Para eso está la justicia, para eso está la AFIP que trabajando y demás. Ahora, ¿qué pasa con el otro extremo de este asunto? Porque evidentemente hay todo un conjunto de ciudadanos que necesitan trabajar y que no terminan de encontrar y tienen que efectivamente llegar a esa misma situación. Tiene que ver con los enormes porcentajes hoy de dijo informal, Cristina, ¿no? en un tuit que mandó por el Día del Trabajador, algo que todos de alguna manera decimos, pero cuando ella lo dice tiene otro peso. Mientras quede un desocupado, mientras quede un trabajador informal, no podemos decir que hemos cumplido. Es decir, el proyecto nuestro tiene que ser un proyecto que lleve pobreza cero. Y pobreza cero es desempleo cero, informalidad cero, si no, no hay pobreza cero. Entonces, cuando vos decís,
hemos avanzado del 50 al 33, la reducción, Sí. decís una verdad, pero es dramático decir que todavía tenemos 1/3 de la población laboral en distintas formas de informalidad, y eso es un enorme desafío hacia adelante. Esto de los talleres, de la muerte de los niños, en la Argentina de hoy es una cuestión absolutamente inconcebible, absolutamente antinatural. Uno diría, ¿por qué en la Argentina de hoy siempre eso está contra la naturaleza del trabajo, contra la naturaleza humana? Pero teniendo en cuenta los avances que hubo en la Argentina, esto que está ocurriendo en nuestra ciudad es un oprobio absolutamente inaceptable. Y yo creo que se puede unir simbólicamente con el 1 de mayo y el significante del 1 de mayo, porque aquellos mártires de Chicago de 1886 que fueron asesinados una parte por la represión, luchaban por las 8 horas. Claro. Y visto con los ojos de hoy, no sé si se alcanza a percibir la magnitud de aquellos rasgos de explotación. Porque trabajaban 12. Trabajaban claro. hasta 18. Trabajaban claro. hasta 18. Y muchos morían en las empresas, dormían en las fábricas, dormían y morían en los socavones de las minas, y había una irrupción fuertísima del trabajo infantil, y como novedad también el trabajo de la mujer, que la incorporaban a las fábricas. Pero el trabajo infantil se había transformado en un flagelo. Por lo tanto, que hoy tengamos todavía este tipo de situaciones, creo que es un símbolo en nuestra ciudad gravísimo. La otra cuestión es la del trabajo en sí mismo. Carlos enumeró, también lo decía Yasky. Pero yo diría que si hay un eje central de la política económica de este gobierno, ha sido precisamente el trabajo, porque los famosos 6 millones de puestos recuperados y creados expresan una visión filosófica, económica, que todas las políticas tienden precisamente a crear trabajo y a sostener trabajo. Desde ese punto de vista, más allá de que todavía tenemos un 33% de trabajadores en negro y hay un objetivo de llegar al 28% en un año y pico a partir de una ley que votamos este año, todavía, si bien el trabajo es el eje de la política económica de este gobierno kirchnerista, nos queda un camino para recorrer. Si querés cerrar la parábola, Sí. con lo que vos empezaste, te diría que si ganan los que le van a hacer caso al Fondo Monetario Internacional, esos 6 millones de puestos de trabajo, en una buena medida, están en peligro. No solo está en peligro que las paritarias y una cantidad, están en peligro los 6 millones de puestos de trabajo, porque cuando se avance en la apertura de la economía, nos van a volver a llenar de productos extranjeros, fabricados en el exterior, que van a competir con los del país y que van a generar inmediatamente desempleo, pérdida de puestos de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas, Bueno, dejar en manos del mercado la regulación. Fíjate que cierra la parábola completamente. En plena crisis económica mundial, e incluso con el tema de Brasil, que es nuestro principal socio comercial y que nos genera una gran dificultad en la industria automotriz, se conoció en estos días los resultados del trabajo del primer trimestre y tenemos un crecimiento muy chiquito, pero un crecimiento del 0,1 con respecto al trimestre anterior. Todavía es menor que el de hace un año atrás, pero mayor que el del otro trimestre. Cambia de forma tendencia. tal, claro, hay un cambio de la tendencia. Es que todas las políticas, el procrear, el progresar, todo... No es por casualidad. Vos fijate que cada vez que se anuncia una de esas cosas tiene que ver con medidas contracíclicas para, digamos, frenar o contrarrestar los efectos negativos de la crisis global y defender el trabajo. Sin trabajo no hay capacidad adquisitiva, sin capacidad adquisitiva no hay posibilidad que los empresarios vendan su producción y viene el desempleo, es el círculo perverso. El gobierno no estaría tan activo ante esta crisis internacional, que es gravísima y en general se subestima deliberadamente. Para cerrar el tema en el programa, por Sí. supuesto, amerita horas el debate y la discusión. Pero ¿qué pasa con los desafíos de la representación gremial? Aparecía Yasky en el informe y él convocó a una reunión en el Luna Park anoche, si no me equivoco, y él decía, la clase trabajadora no es la clase sindicalizada, es mucho más amplia. Claro. Les quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa con el sindicalismo que le cuesta tanto interpelar y proteger a ese sector? Un ejemplo que tal vez
alcance como respuesta. Cuando tratamos la ley de protección de los trabajadores rurales, el líder del sindicato de los trabajadores rurales, el Momo Venegas, vino a hacer lobby en contra de la ley. Y una manifestación en la puerta. Y una manifestación en la puerta para que no se apruebe. Porque estaba en juego la caja. Entonces, desde luego, como pasa en otros ámbitos de la vida, pasa en la política, por eso hay ese descrédito sobre la política, por eso hubo un momento del que se vayan todos, por eso nosotros reivindicamos, hicimos las grandes cosas que el kirchnerismo ha logrado, la resignificación, la revalorización de la política. También en el campo sindical eso es una asignatura pendiente, que debe profundizar el cambio para tener representaciones más auténticas de los derechos de los trabajadores. Cuando vos ves el conflicto entre los metrodelegados y la UTA, todos esos conflictos te están marcando que hay una puja entre una nueva forma de representación de los trabajadores y la vieja forma de representación de los trabajadores, que eso que también está en crisis eso. Tenemos en el programa de hoy también foto de la semana. Es una foto muy particular porque hace mención de una situación que se está dando en Chile. En Chile se ha realizado una reforma electoral que de alguna manera intenta subsanar cosas que venían del pinochetismo. Sí, Pinochet había dejado un sistema electoral que prácticamente no le daba posibilidades a los partidos más pequeños de tener alguna injerencia concreta en el Congreso. Bueno, hubo una reforma en ese sentido, veremos cómo marcha. Pero esta foto de Michelle Bachelet y lo que de pinochetismo todavía queda en la democracia chilena nos trae a otra reflexión que quizá podemos incluir en el resto de los países de nuestra región, y es cuáles son aquellos resabios del neoliberalismo que todavía efectivamente necesitan una pelea. Y yo voy a ir un poquito más allá. Hoy estaba leyendo el trabajo de una investigadora, ella se llama Verónica Gago. Escribió un libro que se llama La razón neoliberal, y no va a las razones de las políticas de Estado necesariamente, sino a nuestra vida cotidiana, cuánto el neoliberalismo todavía legitima situaciones como las que hasta hace muy poco tiempo se legitimaban, por ejemplo esta misma allí en Chile. Hay que asumir que en Chile, francamente, más allá que nos duela mucho, creo que el neoliberalismo e incluso el pinochetismo en términos políticos logró un consenso en la sociedad importante y bastante perdurable, que no ocurrió en la Argentina en esa proporción, ni mucho menos. Ese triunfo cultural de las ideas de derecha, incluso el pinochetismo, posibilitó, por ejemplo, que Pinochet esté sentado en el Senado chileno durante muchos años, y así senadores vitalicios. Porque tenía banca vitalicia. Tenía una banca vitalicia. Y esto que se acaba de derogar, la uninominalidad, lo dije muy bien, es otro fuertísimo resabio jurídico y político que en la plataforma el cumplimiento de una promesa electoral que fue base de la coalición que fue una condición que puso Izquierda Unida y que cumplió. Tenemos que reconocer que cumplió y saca una rémora muy, pero muy grande que perturbaba el proceso de democratización chileno. Creo que tiene mucho que ver lo que ocurrió todos estos años de grandes movilizaciones populares estudiantiles, y eso entonces nos ayuda mucho a ir dejando atrás, y el fracaso estrepitoso de Piñera, que viene a ser una suerte de Macri chileno, de ideas ultra neoliberales, y ese fracaso de su proyecto ayuda mucho. Vos tocaste el otro tema. Entienden que el caso chileno amerita este análisis y seguro que es muy interesante. Pero en nuestro país, quizás no de una manera tan grosera, hay todavía rémoras. Sí, por supuesto. Vuelvo a lo de siempre. Florial Gorini dijo en la inauguración del Centro Cultural, y allí está la placa de los que vamos al Centro Cultural, la madre de todas las batallas, la batalla cultural. El neoliberalismo instala
sentimientos individualistas, egoístas, la supremacía del mejor, todas esas cuestiones que se van instalando. A mí lo que me importa es cómo resuelvo lo mío. Todo eso es una cultura. La insolidaridad como forma de vida es la expresión cotidiana de la ideología neoliberal llevada a las cosas que nos pasan todos los días. El que deja el auto estacionado en doble fila y no le importa, el que te deja el changuito dentro del ascensor y no le importa, para decir de las cosas más diversas y sencillas. Y que quizá terminan legitimando cosas. Expresan una mucho más cultura gruesas. Que se ha instalado de el sálvese quien pueda, o a mí lo único que me importa soy yo. Acá los avances, yo diría, legislativos, sociales, culturales de estos años también han tenido que generarse y hacerse como parte de una gran batalla cultural y se lograron materializar. Todas las leyes de progreso, la mejora en la distribución de la riqueza, todo eso creo que coloca a la Argentina luego de estos 12 años en un lugar muy avanzado en materia de disputa de ideas en el mejor sentido, más allá de que tenemos todavía un largo camino que recorrer para poder profundizar precisamente este propio proyecto. Estamos cerrando el programa. Se nos acabó el programa. Se nos acaba el programa como siempre, cada viernes cerquita de las 12. Pero yo creo que no va a haber muchos domingos en este 2015 donde si les pregunto por un pálpito para el domingo, no tiene que ver estrictamente con algo electoral. Bueno, se me ocurre. Pero ¿sabes qué? Domingos sin... Nosotros los dos somos de Boca. ¿Ustedes dos? Sí. Ah. No, pensé que pero me estaban vos tenés los mismos colores. Sí, es vos cierto. tenés los mismos colores. Así que, superada tu condición regional, Sí. también tendrías que sumarte y podríamos tener unanimidad. Hay muchachos ahí en el control que no piensan igual. Pero Nuestro corazón es así. ¿Como hinchas de Boca tienen un pálpito para el domingo? Sí, ¿vos conocés a algún hincha que antes de un partido no palpite que su equipo va a ganar? Hay algunos que se preocupan, que cuando vieron con quién era el cruce en la Copa Libertadores dijeron, hubiera preferido que venga más adelante. No, eso es otra cosa. Sí, pero el fútbol siempre sueña y cada domingo es una nueva esperanza. Bueno, ¿van a la cancha? Sí, yo sí. Usted va siempre. Siempre. No, yo esta vez no voy a ir. Bueno, que la pasen bien y suerte. Suerte Gracias. para este domingo también. Sí, gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá la hayan pasado también como nosotros. Gracias de nuevo a los trabajadores y trabajadoras de CN23. Felicidades en su día, que también es el nuestro. Y hasta el próximo viernes a las 23 haremos aquí en CN23 con Ideas Propias. ¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. De lunes a viernes, los temas más importantes del día se analizan junto a Ana Baiman y Rodo Herrera en El Central. Toda la actualidad política y económica analizada en profundidad. Ana Baiman, Rodo Herrera, El Central. De lunes a viernes a las 19 por CN23. Buscado, Escobar Ailón. Se ofrece una recompensa de 200.000 pesos a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr la aprehensión de Tito Franklin Escobar Ailón.
La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos que aporten se mantendrán en la más absoluta reserva. Si tenés información fehaciente que ayude a localizarlo, comunicate con el Programa Nacional de Coordinación Buscar al teléfono 011 5300 4020. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.